Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más, gracias por estar ahí. Bueno, mi nombre es Xavi, para quienes no me conocen todavía, me dedico a la nutrición emocional, sí. El día de hoy quería hacer un videito un poco recopilando una serie de noticias positivas sobre el coronavirus, sí. Es importante darnos cuenta de esto, porque al final nos pasamos el día entero expuestos a todo tipo de noticias, ¿sí? Y la gran mayoría, por no decir el 100%, tiene una muy baja vibración. Hablan todo el tiempo de muertos, enfermos, contagios y calles vacías, demás historias, ¿sí? Y entonces esto al final, inconscientemente, sí o sí, nos pasa factura. Y una factura que no somos conscientes de sus repercusiones en nuestra salud, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de que genera mucha ansiedad, la gente también se deprime cada vez más, y todo ello, ¿por qué? Potenciado por el efecto de la cuarentena, ¿sí? El efecto de la cuarentena potencia cualquier estado anímico, entonces todo eso que tenemos ahí dentro latente, de repente se activa. Es una bomba de relojería. Y bueno, y no es casualidad también, ¿no? Que todo el tema de noticias y demás son noticias que os voy a compartir que no se difunden, no sé por qué, o porque sí, que no se difunden en los medios masivos típicos, ¿no? de comunicación. Y bueno, porque también al final generar más miedo es mi teoría, no significa que sea la teoría, mi opinión personal, sí. Generar más miedo provoca de alguna forma que nos pongamos más en modo supervivencia. Por eso vamos al supermercado y la gente acumula reservas para 3 meses, como si viniese la guerra, ¿sabes? Cosas así, reservas de papel higiénico, comida enlatada y demás, como si faltase comida, ¿sabes? O sea, y no es así el caso. Entonces, de alguna forma se ha generado un miedo demasiado profundo, potente, y bueno, de ahí también pues genera mayor consumo también. Nos alimentamos más, de alguna forma nos sobrealimentamos porque vivimos más, muchos más procesos de ansiedad y demás, más preocupación y más incertidumbre por el futuro. Estamos todo el tiempo ahí con noticias, nutriéndonos y ahí tal y cual. Pues imagínate, ¿no? ¿Qué esperamos, sí? O sea, estar así, seamos realistas, ¿sí? O sea, no sé. También es interesante desde los inicios de los tiempos que a través del miedo colectivo, social y demás, más fácil manipular a la gente, más fácil también subir los precios de la comida y la gente lo paga. La gente paga los precios, aquí se ha subido un montón los precios de ciertos alimentos, ¿sabes? Y la gente lo paga igual, o sea, es así, no hay ninguna protesta. ¿Por qué? Porque estamos en modo supervivencia. Y modo supervivencia o sea, desatas tus instintos, ¿sí? Más profundos. Y también, en un modo de supervivencia también nos implica que nos creemos cualquier noticia. Y como la vamos repitiendo, digiriendo continuamente, potencial porque no salimos a la naturaleza, no salimos ahí como a expandirnos, pues todo eso se queda enquistado. Y eso va acumulándose día tras día y al final, pues tiene unos efectos de los cuales hablaré en otra ocasión, ¿sí? Pero bueno, son estrategias que se utilizan desde quien maneja todo esto para que la gente también, pues bueno, de a poco vamos cortando libertades y demás. Y ahí lo dejo, ¿sí? Entonces, ahí lanzo la pregunta, cada uno que la responda, ¿a quién beneficia todo esto? ¿A quién beneficia que estemos continuamente con miedos y demás, y frustrados y enclausurados ahí? ¿A quién beneficia? Ahí lo dejo, chao. Bien, empezamos con las noticias positivas, ¿sí? Noticias positivas que no vais a ver en los medios, obviamente. El último hospital temporal que abrieron en China, abrieron varios hospitales temporales enormes, ha cerrado porque ya no hay enfermos, hay muchos menos enfermos, con lo cual no hace falta esas medidas extraordinarias, ¿sí? Entonces es una muy buena noticia. También en los últimos 3 días ha tenido un caso por día, ¿sí? Esto hablo de China, ¿sí? Un caso declarado de coronavirus por China, ¿sí? También los últimos, el 90-95% de las grandes fábricas en China han vuelto al trabajo. No van al 100%, pero con tema de distancia, con ciertas precauciones, han vuelto a trabajo, ¿sí? El 90-95% de las empresas, de las grandes empresas en China. El 65-70% de los pequeños negocios también han vuelto a trabajo, ¿sí? Entonces, estos son muy buenas noticias porque ya reactivan la economía. Y ahí ya es poner en marcha toda la cadena, ¿sí? De flujo, de energía económica y de todo tipo, ¿sí?
También el 70% de los enfermos están totalmente recuperados en este momento. Hablo de China. ¿Y por qué hablo tanto de China? Porque China es donde empezó teóricamente todo el tema este, ¿sí? Entonces, por ello, de alguna forma ellos están más adelantados que el resto. El resto estamos como un paso más atrás. Ahora le toca, por ejemplo, más a Estados Unidos, más fuerte, y dentro de 2 semanas le tocará fuerte a Sudamérica, ¿sí? O sea, esto funciona así. Ahora lo han vivido ya España e Italia, ya cada vez van mejor. Entonces, esto es progresivo. Bien, también un pueblo de Italia llamado Codogno ha pasado de tener uno de los pueblos más afectados, de tener 35 enfermos al día a tener 5. Entonces es una gran diferencia al día de infectados, ¿sí? Entonces es importante también. Está bajando mucho el número de enfermos progresivamente en Italia. Entonces eso está buenísimo. También un equipo de expertos en infecciones han estimado que el ratio de mortalidad es de 1,4%. O sea, es más bajo ese ratio, el 1,4%, que otros coronavirus a los cuales no se les ha prestado tanta atención, tanto alarmismo, miedo y demás, ¿sí? En un principio nos decían que era un 3% y resulta que no, que ahora es un 1,4%. Interesante. Ahí ya lo dejo. Bien, hay una mujer muy interesante, esto lo vi el otro día en Facebook, hay una mujer de 103 años que se ha recuperado totalmente, es increíble, o sea, wow. Ahí nos da esperanzas también, que la gente mayor de alguna forma casi se la estaba condenando. A partir de cierta edad es cuanto más años, más probabilidades. Y ahí tenemos un ejemplo claro de 103 años, ni más ni menos, que se ha recuperado totalmente. Entonces, de alguna forma, inspira y abre un campo de posibilidades a la gente mayor, ¿sí? Es interesante esto también. Hay también un estudio que demuestra que a más temperatura y más humedad se reduce la transmisión. Eso significa que, por ejemplo, toda Europa, China y demás, cuando se empezó todo, fue en pleno invierno. Entonces, ahora que viene la primavera, está la primavera ahí, de a poco que suba el calor, que se acerque más el verano, el riesgo de contagio va a ir mucho, mucho más reducido. Entonces, esto es interesante, es un buen dato, ¿no? ¿Qué es lo que provoca ese coronavirus? La expansión, el contagio, ¿no? También hay una universidad de Holanda que encontró el anticuerpo al al COVID-19, ¿sí? Entonces están ahora en fase de pruebas y está al toque de que, bueno, se comparta o se venda o no sé cómo lo harán. Bien, aquí es donde quería hacer un punto de aparte. Es decir, todo bien, pero al final todo el poder, yo quiero recordar una vez más, soy muy de buscar dentro las soluciones y no esperar que afuera haya más cambios. Espero que con esta serie de inspiraciones, de motivación, de noticias, que no las vais a ver tan divulgadas, podéis relajaros, ¿sí? Os invito a relajaros un poco más y a decir, hey, hay esperanza detrás de esto, ¿sí? No es todo el tiempo, todos los días, 24 horas, Hay esperanza, ¿sí? De que esto puede cambiar y ya está, ¿sí? O sea, cada vez ya vemos más cerca la luz desde el fondo del túnel, ¿sí? Esto es importante, eso es lo que yo quiero transmitir hoy, por una parte. Pero también quiero transmitir que tenemos todo el poder y la responsabilidad sobre nuestra salud, ¿sí? Esto es esencial. Dejemos de buscar soluciones, que si vacunas, que si médicos y demás. Ellos hacen un papel esencial y clave. Pero al final, el elemento que equilibra la balanza hacia un lado, hacia la enfermedad o hacia la salud, somos nosotros. O sea, no hay vacuna en el mundo que diseñen hoy o mañana que supere a si nos hemos enganchado con todo el miedo. El miedo de una te anula, te bloquea y cualquier cosa que tomes, no va a funcionar. Porque al final es tu cuerpo quien tiene la última palabra. Entonces, esto es clave. Entonces, para ello, tenemos que generar una serie de hábitos. Y cuando estamos en cuarentena, hay que ser conscientes de qué serie de hábitos son más fáciles de seguir cuando estamos en cuarentena, porque no hay tantas distracciones allá afuera. Entonces está genial. Y aquí es una muy buena oportunidad de generar una serie de hábitos que cuando ya no estemos en cuarentena continuemos practicándolos, ¿sí? Igual hacemos deporte ahora metidos en casa, pero cuando salgamos, cuando termine esto, que en algún momento va a terminar, continuemos haciendo deporte, ejercicio, lo que sea, fuera, en los parques o donde sea, ¿bien? Entonces, los hábitos que llevamos, que practicamos diariamente son claves para encontrarnos mejor, ¿sí? Para sentirnos mejor, ¿sí? O peor,
Bien, tener un mejor o peor sistema inmunológico, tener una mejor mente, mejores pensamientos o peores, ¿sí? Podemos elegir. Lo que quiero es recuperar recordar eso, que podemos elegir cómo sentirnos, cómo pensar, cómo nos relacionamos con la realidad, ¿sí? Entonces es esencial. Os voy a compartir 5 rapidísimamente. El ejercicio, hacer todos los días sí o sí movimiento, ejercicio, no hace falta meterse unas matadas, moverse hacer unas abdominales, unas flexiones, lo que sea, ¿sí? Todos los días al menos 30 minutos, ¿sí? Importante. Para encontrarnos mejor, verás cómo de repente te cambia el este. Y recomiendo el ejercicio principalmente a primera hora del día, porque eso te va a marcar el resto del día, como dije en un vídeo anterior, ¿sí? También hacer meditación. Mañana voy a hacer un vídeo de meditación para un poco... es más fácil de lo que creemos, ¿sí? Para iniciar el día, ¿sí? Para no engancharnos de nuevo con esa baja vibración. Entonces vamos a calmar la mente, vamos a tomar mejores decisiones, mejores pensamientos, mejores emociones. Y nos va a marcar el resto del día. Importante esto, ¿sí? Bien. Y la meditación es hacerla, empezamos primero con 1 minuto y listo. 1 minuto de estar ahí tranquilo y luego vamos ampliando ahí el tiempo, ¿sí? De meditar. Y no frustrarse para nada que de repente la mente me lleva, no sé. No pasa nada, tranquilo. Mañana lo voy a explicar mejor. También comer bien. Aquí es súper clave, comer bien. Que si luego comemos un postre, genial, lo bendecimos, le damos las gracias. Pero comer bien, una dieta más nutritiva para sentirnos mejor. Sabemos que hay alimentos que promueven la depresión y alimentos que promueven el estar más optimistas. Seamos inteligentes, ¿sí? Entonces es esencial eso. Entonces, también una buena dieta, una buena alimentación fomenta y ayuda mucho el sistema inmune. O sea, podemos ir con 500 barbijos, con 500 historias, ¿sabes? Como va por ahí la gente, y luego los ves ahí que se ponen de gaseosas y de papas fritas y demás. O sea, es así, es no entender nada, pero bueno. Y entonces nos va a hacer más inmunes, ¿sí? Más vegetales, frutos rojos, nada de fruta, el resto de las frutas fuera, salvo coco y aguacates, y preferentemente frutos rojos, arándanos, fresas y demás. Probióticos, proteínas y grasas de calidad. Es muy interesante en estos casos. Y luego también, como os he hecho anteriormente un vídeo del ayuno intermitente en tiempos de cuarentena. El ayuno intermitente es una mega herramienta a nivel mental, emocional, pero también física, ¿sabes? Entonces no hay nada superior al ayuno en cuanto a un tratamiento de salud. O sea, simplemente escuchemos a la naturaleza, es decir, un perro cuando se siente mal no come, por más que le des la comida. Los niños pequeños, cuando están enfermos, tampoco comen, aunque les obligamos, no, para coger energías y no sé qué. Los niños saben lo que es bueno y lo que no. Luego los manipulamos y bueno, ahí cambia todo, ¿no? Entonces es interesante eso, el ayuno intermitente como herramienta estratégica. Ayuno intermitente es saltarse el desayuno y listo. Y aguantar hasta las 2, las 3 de la tarde, o si puedes más, y ya está, y comer ahí bien, tranquilos. También no ver noticias, bien, carga mucho la energía, queramos o no, nuestro inconsciente lo engancha todo como si fuese una almohadilla, ¿sí? Una esponja, y absorbe todo, y no sé qué, y de repente, sin darnos cuenta, nos estamos cada vez más encogidos, más pequeños, y de repente tenemos más ansiedad, y encima vamos a comer, no un trozo de brócoli, vamos a comer algo dulce y tal, para relajarnos un poco de todo ese estrés que nos ha despertado ese consumo de noticias. Importante, bien. Entonces, eso, sustituirlo por leer un buen libro, escuchar una música, tomar el sol en la terraza, bien. Hay que redirigir la mente. La mente todo el tiempo va a pensar, entonces lo podemos cambiar y que, bueno, ahora vas a pensar esto, vamos a meternos en un libro de historias o de lo que sea, cualquier cosa que nos guste, que nos llame la atención, ¿sí? Importante, escucharnos cómo nos sentimos, ¿sí? Después de las noticias. Entonces, bien. Yo el jueves voy a terminar una semana en la cual os voy a compartir una serie de reflexiones, de pruebas que he hecho conmigo mismo en un pequeño reto de no exposición a las noticias mediáticas, ¿sí? 0 exposición. Entonces, mediáticas porque es 100% negativas. Entonces, os voy a compartir una serie de reflexiones, de sensaciones que he tenido en 7 días que no me he expuesto a las típicas noticias de muertos, enfermos, restricciones, miedo por aquí, miedo por allá y demás. Y de verdad que es muy, muy interesante. Ya os lo voy a compartir, de verdad que baja mucho el nivel de ansiedad, descansas mejor, o sea, wow, espectacular. Y no tanto la cuarentena, ¿sabes? O sea, creemos que la cuarentena lo que nos está, y realmente lo que nos estamos nutriendo continuamente a nivel emocional y mental es lo que nos está bajando, ¿sí? Entonces esto es verlo como una oportunidad para cambiar, ¿sí? Una forma de ser y sentir. Y en consecuencia nuestra relación con la sociedad y el mundo cambiar.
Espero que os haya gustado, darle un like y nos vemos pronto. Que estéis muy bien. Chao.